Ingeniero, disculpe si está con el audio. Hola, hola. Sí, disculpen, no había activado el audio. Muy buenas noches con todos, estimados participantes. Bienvenidos nuevamente a una capacitación más. Ingeniero, ¿me puede ayudar con el tema de darme paso para poder compartir las diapositivas? Porque me sale que solo el anfitrión puede hacerlo. Adelante. Ok, muchas gracias. Ok, bien. Hoy día, pues, además de presentar estas diapositivas, pues también eh, me he planteado una cierta temática a manera de caso práctico para debatirlo mañana. Va a quedar la idea o la problemática planteada y en base a lo que, bueno, vamos a conversar o vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es la culminación de este tema 3. Estamos hablando del tema de las cribas, el tema de todo lo que es un tratamiento preliminar o a su vez también podría ser considerado como un tratamiento primario. Y luego, bueno, vamos a entrar ya directamente a lo que es un tratamiento primario. Entonces, más adelante les voy a plantear una problemática que, bueno, que para el día de mañana va a estar como un foro abierto para que ustedes puedan exponer eh, en el caso de que ustedes estuvieran trabajando justamente para resolver esa problemática, ¿no? Bueno, entonces habíamos hablado de lo que son las cribas, las rejillas. Las más convencionales son aquellas que tienen un grado de inclinación de 45 grados y una separación entre reja y reja, pues puede ser de 1 pulgada o de 1 a 2 centímetros entre ellas, ¿no? Aquí tenemos rejillas y rastrillos múltiples. Pues bueno, aquí lo que nosotros observamos en estas imágenes es un tipo de pretratamiento mucho más complejo, ¿no? Ya no observamos solo las rejillas convencionales, sino que también hay la tecnología ha avanzado para que desde el primer paso nosotros podamos tener eh, un nivel de tratamiento pues mucho más eficiente, ¿no? Son diseñadas para uso en aplicaciones de alto volumen de procesamiento. La rejilla puede eliminar eficientemente grandes cantidades de basura con un funcionamiento continuo, ¿no? Estas rejillas, pues bueno, también nos dan la facilidad de que puedan ser autolimpiables, ¿no? Y pues nos da una versatilidad, especialmente cuando tenemos canales eh, en uso extremo y severo, ¿no? A profundidades también considerables, ¿no? En donde va a ser un poco más complicado el tema de la limpieza manual por los operadores, ¿no? Las rejillas son automáticas con autolimpieza mecánica diseñadas para duras aplicaciones de cribado primario y secundario. Entonces, en las imágenes, pues podemos ver cuál es el funcionamiento, cuál es el funcionamiento de estas rejillas que ya tienen, bueno, un grado de complejidad mucho mayor, ¿no? De aquí viene la rejilla tipo escalera, ¿no? Tiene un sistema de limpieza automática, la malla es fina y puede ser utilizada como tratamiento primario o para cribado de lodos en instalaciones municipales e industriales, ¿no? Entonces, a qué se les asemeja este tipo de rejillas? Escaleras automáticas. Exacto, a las escaleras automáticas, ¿no? Entonces, básicamente podemos asociar el concepto de estas rejillas a un tipo de escaleras automáticas, ¿no? Estas rejillas pues son ideales en aplicaciones industriales, tales como rastros, cervecerías y fábricas de papel, ¿no?
Estas rejillas tienden a tener un máximo de ajuste de 57 grados, ¿no? Un ángulo máximo de ajuste de 57 grados. Y bien, aquí pues podemos interpretar de forma gráfica cuál sería el funcionamiento de estas rejillas, ¿no? Por la parte superior se encontraría el tema de la eliminación de los residuos, ¿ok? Y estos residuos pues llegarían hasta el último escalón donde se descargan por un transportador y vemos cómo el flujo de agua se clarifica, ¿no? Vemos cómo el flujo de agua va clarificando. ¿Ok? Aquí tenemos unas rejillas de bandas, pues el principio es el mismo, tratar de reducir la contaminación de aquellos sólidos mucho más grandes y que nuestro afluente pues vaya o ingrese a un primer tratamiento con la menor cantidad de sólidos suspendidos, ¿no? La estructura de la rejilla de banda está compuesta por dos juegos de guías para las cadenas portapaneles. Cada juego está compuesto por una curva inferior y uno o varios tramos intermedios, ¿no? Más o menos es como una cadena, ¿no? Una cadena que va arrastrando y a medida de que va arrastrando a través del movimiento, pues va filtrando todo este tipo, filtrando el agua que va a ir por la parte inferior, ¿no? Y va a ir arrastrando todo este tipo de contaminantes ya sólidos, ¿no? Bien, aquí sí cambia un poco la perspectiva de lo que hemos hablado acerca de el funcionamiento convencional de las rejillas. Eh, no les voy a ser sincero, estas rejillas la verdad que yo no las he visto. Si alguien ha tenido la oportunidad de ver estas rejillas, pues escuchamos su experiencia, qué tal les parece para el funcionamiento en una planta de tratamiento municipal, ¿ok? En una planta de tratamiento municipal. Yo creería que estas rejillas o este tratamiento es más utilizado en las industrias, ¿no? En el tema de las industrias. ¿Alguien de casualidad ha tenido la oportunidad de ver o de conocer este tipo de rejillas? Buenas noches. Estos son utilizados en lo que es en el área de perforación para separar los sólidos, o sea, en el tratamiento. Es un desarenador más. En el área de perforación, me Ah, dice. ¿Perforación en qué? No le logro captar la idea. taladros de perforación, que sea, aquí también hacen el Ah, ya. tratamiento. Entonces ahí en este lo utilizan para separar más bien todo lo que es arena. Ah, ya le capté la jugada. Ah, ya, en un tema de más orientado al petróleo, ¿no? A las perforaciones. Sí. Ok, sí. En una Eh, planta, dígame. sigue ingeniero, siga. Ok, bien. Entonces, estos tambores giratorios se presentan en forma de un cilindro horizontal que gira a gran velocidad separando los sólidos del agua, ¿no? La apertura de las rejillas para sólidos finos varía entre 2.3 a 6 milímetros. Ingeniero, también es utilizado en la minería para En la sí, minería, exacto. para separar lo Sí, que es el carbón activado del agua contaminada por el cianuro. por el cianuro, ok, sí. Sí, Como les decía, este tipo de rejillas o este tipo de tecnología va más orientada a la industria, ¿no? A la industria privada, a ciertas ramas de la producción, ¿no? Por lo general es casi que muy poco probable que se encuentren este tipo de tratamientos o este tipo de rejillas en las plantas de tratamientos de aguas residuales, sí, aguas residuales en este caso domésticas, ¿no? De los municipios, ¿no?
es un poco más, como que más complicado verlas. Muchas gracias por por la opinión, ¿no? Por el tema de la minería, el tema de la perforación de pozos. Es comúnmente utilizado este tipo de tambores, ¿no? Son más aplicados directamente a la industria, ¿no? Las mallas metálicas, al igual que las rejillas gruesas, se emplean cuando se requiere un tamizado muy fino. Es ahí donde radica la importancia y el uso de este tipo de rejillas de tambor en lo que corresponde a la minería, ¿no? Las rejillas de tambor han encontrado su uso, sobre todo en el tratamiento de aguas residuales industriales para afluentes que contienen fibras o pelusas, ¿no? Entonces, este como que es un poquito más direccionado a poder eliminar no solo palos o objetos que sean grandes, sino también están eh, diseñados para poder eliminar este contenido de fibras y pelusas, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que es una estructura básica, una imagen que nos representa cómo funcionaría este tipo de eh, rejillas de tambor, ¿no? Tenemos un ingreso de agua cruda y va a ingresar al tambor donde va a este, efectuar este proceso giratorio. Vemos que este tambor está compuesto, hemos estado viendo, y a través de esta malla de tela pues va a ocurrir un proceso de filtración, ¿no? Aquí ya a más de considerar solo una simple separación, ocurre un proceso de filtración, ¿no? Entonces, al final nosotros vamos a encontrar no un agua que tiene unas condiciones de agua residual con unas concentraciones altas, no vamos a poder disminuir mucho más el tema de la concentración, ¿no? Habíamos visto esas ciertas comparaciones o tablas que habían agua residual débil, media y fuerte, ¿no? Entonces, a través de este tipo de rejillas podríamos incluso hasta llegar a obtener tipos de aguas residuales débiles. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de cómo funcionaría. Pues en este caso, la descarga de los líquidos sería por la parte inferior, y hacia un costado, pues tendríamos lo que es la descarga de los sólidos, ¿no? Estos sólidos, bueno, ya de acuerdo a los planes de manejo que tengan en la planta de agua residual o en la instalación industrial, pues van a ser destinados para otros usos pertinentes, ¿no? De acuerdo también a la concentración de nutrientes que puedan llegar a tener. Y en base al tratamiento que se les vaya a dar. Y este tipo de rejillas de tornillo, ¿a qué se les parece? ¿O con qué lo asimilan? ¿En algún momento han tenido la oportunidad de ver esto, pero no solo aplicado a al, al, al filtrado o al pretratamiento del agua residual? Se parece tal vez, hay unos tractores que extraen gramíneas como trigo, arroz y en la parte posterior tienen un mecanismo parecido donde ellas sueltan la gramínea. Ajá, sí, exacto. También se parece a, no sé si de pronto han visto alguna fábrica de hielo, ¿ok? Y por la parte por la parte lateral va ingresando una cuba de hielo grande, y este brazo tiene discos, ¿no? Estos discos van cortando el hielo y al final van en la parte superior pues van botando todo el hielo, pero ya en forma como que si fuera un granizado, ¿no? Ok, asimismo como lo mencionaba el compañero, también se pueden ver en el tema de la recolección, ¿no? El tema de la recolección y de la
de la agricultura, ¿ok? El tema de la agricultura. Entonces, ¿cómo funcionan estas rejillas tipo tornillo? Pues las aguas residuales fluyen a través de las aberturas perforadas en la cesta de cribado. La cesta de cribado pues vendría a ser este tornillo sin fin que se ve aquí en esta parte, de color rojo. Acá en la siguiente imagen pues no se puede apreciar, pero en la primera sí. ¿Ok? Mientras la basura se captura en la superficie de la rejilla, cuando la señal de control selecciona un ciclo de limpieza, el eje gira en espiral y el pincel de la espiral limpia la canasta. Posteriormente, levanta hacia arriba la basura capturada, ¿no? Ok. Ok, en este caso, pues el agua va a fluir hacia la parte de abajo y la basura va a ser eliminada por la parte de abajo. Ok, de ahí tenemos pues las aplicaciones de las rejillas. Básicamente lo que una rejilla con un funcionamiento óptico lo que va a hacer es reducir la DBO y los sólidos suspendidos totales de 20 a 35%, ¿no? De esta forma, el uso de esta rejilla es común para el pretratamiento. Sin embargo, también es importante analizar el uso de otras tecnologías, no solo la rejilla convencional, ¿no? Aquí tenemos este tipo de rejillas estáticas. La rejilla estática ha sido usada en sustitución de la sedimentación primaria para la remoción de los sólidos presentes en agua residual antes del tratamiento secundario. Bueno, entonces podemos considerar un tratamiento primario en la utilización de estas rejillas, ¿no? ¿De qué va a depender? Pues va a depender mucho de las características del agua que nosotros eh, estemos por tratar, ¿no? Entonces, su operación consiste en verificar el buen estado de la criba y su mantenimiento en retirar la basura acumulada, ¿no? Por lo menos una vez al día en cada turno de operación. Pregunto yo a las personas que están conectadas y a aquellos que tienen experiencia o aquellas personas que están trabajando en este tipo de industrias, ¿cada qué tiempo limpian sus rejillas estáticas? Si lo hacen una vez al día, dos veces al día, o un día por medio. Buenas noches, ingeniero. En la planta de tratamiento se hace la limpieza. Ahí tenemos varias ¿Alguien nos rejillas. puede compartir? ¿Sí me escuchan? Sí, Ya, como le comentaba, tenemos varias rejillas. Dependiendo del tamaño, entonces se hace en cada turno a las 2 de la tarde, 8 de la noche y 3 de la mañana para evitar la acumulación. Eso se hace en el verano. En el invierno se hace 2 veces por la acumulación de sólidos que se presentan. Y esto nos ayuda también a alargar la vida útil de las bombas. Hola, si me escuchan, disculpen que tuve un bajón de energía y parece que me desconectó. Hola, ¿me confirman la recepción del audio? Sí, sí se escucha. Sí, es correcto. sí, Ok, bien. Sí, escucharon la última pregunta que les acababa de mencionar acerca de que cada qué tiempo aquellas personas bueno, que se encuentran en la operación de plantas residuales, como me he podido dar cuenta de, de que si existen personas en este curso, pues cada qué tiempo limpian estas rejillas, ¿no?
Les decía que si una vez al día, o 2 veces por día, o cada día por medio. ¿Cómo lo hacen? Si tienen alguna información acerca de eso. En la represa de Huangopolo, la represa hidroeléctrica donde tienen cribado en las lagunas superiores, lo hacen 3 veces al día, pero obviamente no sé si es una normativa, pero allí lo hacen 3 veces al día, incluso por el avistamiento de aves. Tienen un protocolo para ello. No sé si más veces, pero lo que sí me consta es 3 veces al día. Ok, bueno, es una cantidad considerable a veces y de pronto no sabes el tiempo en que se demoran realizando esta operación. El tiempo no, pero el cribado es unas lagunas muy grandes y se dedican como 8 personas, siquiera más de 1 hora o 2 por cada uno, porque son 3 cribados, hasta cuando baja unos tubos grandes al sector de la represa. Ya es un trabajo que conlleva su tiempo, ¿no? Sí. Tenemos como la necesidad de que, de que los controles se realicen en una planta de tratamiento eh, tienen una gran importancia y aparte de eso, estos controles involucran una utilización de capital humano, ¿no? Que es considerable, aparte igual eso se reduce en oportunidades de trabajo, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos lo que es un tratamiento preliminar que hemos estado viendo prácticamente desde la primer clase. Entonces vamos a observar cómo tenemos unas rejillas, unas rejas, unas rejillas. La primera debe ser de tipo grueso, otras debe ser más fina. De ahí viene la utilización de un desarenador. De ahí tenemos una etapa de bombeo que se va a encargar de repartir el agua al sedimentador primario. En este sedimentador primario, pues vamos a también encontrar el tema de la formación de lodos, ¿no? De ahí viene a un reactor. Este reactor puede ser un reactor de carácter biológico, en donde nosotros ya tengamos la participación de microorganismos, de bacterias, ¿ok? Que aceleren la degradación de la materia orgánica y pasen a un sedimentador secundario, en donde ya vamos a tener un agua más clarificada, ¿no? Como tratamiento final tenemos el tema de la cloración para asegurarnos también de que este gas, bueno, puede ser de forma, yo he visto que utilizan, aparte de gas, bueno, gas lo utilizan más en el tema de la potabilización de agua para consumo, pero en el tema de, pues yo he visto que utilizan unas pastillas de cloro, ¿no? Así como en las piscinas también, ¿no? Unas pastillas de cloro y que ya va a convertirse en un efluente, ¿no? Perdón. Ok, problemas comunes y acciones correctivas en el pretratamiento. Bueno, estos podemos mencionar aquellos olores repugnantes, pues debemos tener en cuenta que es un tratamiento de carácter físico, y que es una de las primeras barreras o uno de los primeros procesos en donde yo voy a encontrar una mayor cantidad de contaminantes, ¿no? Por ende, el olor va a ser un poco fuerte y desagradable, ¿no? Entonces, esto se puede contrarrestar pues con un buen mantenimiento, retirando la basura y aumentando la frecuencia de la limpieza. Aquí es donde radica también lo que acaba de decir el compañero, que lo hacen alrededor de 3 veces. Bueno, él nos menciona que son 3 veces, aunque no está afirmando que puedan ser más veces. Yo creo que esto también va a depender del monitoreo, ¿no? Estar diariamente constatando
visualmente si es que el tema de las rejas y el cribado, pues en un momento el caudal viene y trae demasiada cantidad de basura que es necesario pues poder planificar una nueva limpieza, ¿no? Ya no serían 3, sino 4. Hola, ¿alguien quiere acotar algo? No, parece que se le activó el micrófono. Ok, de ahí otros problemas, pues atascamiento excesivo en la rejilla, cantidad inusual de basura en las aguas residuales, ¿no? Esto va a provocar un aumento de desechos y, pues la solución, identificar la fuente de los desechos causantes del problema. De pronto, eh, están haciendo unas construcciones y se eleva el número de los desechos que indiscriminadamente pues son evacuados a través de los canales que llevan a la planta de agua residual, pues y ahí nosotros vamos a encontrar una variación en los parámetros normales a los que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que también depender mucho de los operadores que se encuentran encargados de estar constatando de manera visual cómo se encuentra la rejilla, ¿no? Bueno, acá tenemos otros problemas también. Uno de los problemas que se pueden presentar, pues puede ser si es que nosotros tenemos rejillas con limpiezas automáticas, debemos sumarle el tema de que el operador ya no debe estar, ya no va a estar solo pendiente del atascamiento de la rejilla, sino más bien con aquellos problemas eléctricos que se pueden suscitar en estos equipos que conllevan el uso de energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, en el tema del circuito del control remoto puede que se dañe y esto tiene solución al momento de reemplazar el circuito o tal. Es recomendable siempre, bueno, tener un kit de repuestos que permita que no se pare el proceso, ¿no? Que no se pare el proceso, porque imagínense si nosotros paramos, si nosotros paramos, ¿qué problemas podemos llegar a tener si es que paramos este tratamiento preliminar? Ingeniero, cabe acotar que es importante tener dos líneas para el mantenimiento preventivo de la planta. Exacto, así es, muy bien. Dos líneas por donde se encauce el tema del caudal del agua residual, ¿no? También, ahora que me hace acordar de ese tema, no sé si recuerdan cuando vimos el video, pues teníamos dos lagunas aireadas, ¿no? Estas dos lagunas aireadas estaban también diseñadas de esa forma para que cuando una necesite el mantenimiento y el tema de la eliminación de los lodos, pues la otra pueda continuar con el proceso de depuración del agua, ¿no? Sí, en esa parte ya nos adelantamos un poquito al tema 4, haciendo esa puntualización también, ¿no? Muchas gracias por esa participación. Ok, de ahí tenemos otro tipo de rejillas, aquellos problemas que se pueden dar, ¿no? En microrejillas, en rejillas estáticas. Uno de los problemas que siempre se presentan y van a ser comunes, pues van a ser los olores, ¿no? También por eso mencionaban se mencionaba ayer el uso correcto de los equipos de protección personal, ¿no? Y como veían a la persona que solo tenía guantes, solo tenía botas y poco equipo para realizar este trabajo, el tema de los olores, mencionaban que teníamos que usar una mascarilla, ¿no? Para poder realizar un trabajo de forma efectiva y evitar que el personal o que la persona que está haciendo ese trabajo también pueda llegar a sufrir ciertas enfermedades, ¿no? Como ya vemos, todo este tipo de riesgos biológicos que se presentan en una planta, ¿no? Ahora también tenemos lo de los tambores giratorios, pues
Uno de los problemas, pues, es posible cortocircuitos, un motor que se pueda quemar, y esto también puede ser por el aumento de los desechos, ¿no? Entonces, para este tema de este cribado que se realiza con rejillas y con máquinas que necesitan la utilización de corriente, pues es necesario llevar una bitácora de mantenimiento, ¿ok? En el que se pueda establecer, como un carro, ¿no? Llevamos siempre nosotros que cada 5.000 kilómetros le hacemos un cambio de aceite, o cada 10.000 kilómetros tenemos que cambiar todos los filtros. De la misma manera, pues, en este tratamiento preliminar vamos a realizarlo, ¿no? Ese tipo de documentación se debe tener y que es importante también para el, el correcto funcionamiento del personal, de la gente que va a visitar plantas, porque hay muchas personas que a manera de estudio, como estamos haciendo aquí, pues no solo se realiza de forma virtual, sino que también se realiza de forma presencial, con las visitas técnicas, eh, realizando preguntas a los encargados. Este esquema, bueno, vamos a pasarlo, vamos a dejarlo ahí. Y con eso terminaremos lo que es el tema 3, ¿no? Vamos a entrar a lo que es el tema 4, que básicamente vamos a hablar acerca de los tratamientos primarios, ¿no? Voy a pasar a compartir la siguiente diapositiva. Ok, esta diapositiva pues habla del tratamiento primario y básicamente lo que nos relaciona es a la sedimentación, ¿no? La sedimentación y la separación de las grasas. Ok. Bueno, entonces, el tema de la sedimentación como conceptualización se trata de una operación de separación sólido-fluido en el que las partículas sólidas de una suspensión más densas que el fluido se separan de este por la acción de la gravedad. ¿Ok? Hay otros mecanismos que también pueden realizar un tema de sedimentación. Eso ya vamos a ver más adelante cuando hablemos en el tema de la utilización de compuestos químicos como coagulantes y floculantes, ¿no? ¿Qué es un sedimentador? Pues un sedimentador es una estructura, es una construcción, es un proceso que sirve para reducir la velocidad de las aguas residuales y que éstas puedan sedimentar los sólidos. ¿Okay? Cuando hablamos también de reducir el tiempo, pues hablamos también el tiempo de retención que puede tener el agua cuando ingresa al sedimentador y después de que sale. Ok, aquí tenemos pues un esquema de un cono in-off, okay, en el cual vamos a poder observar que en la parte superior pues vamos a tener un agua clarificada y va a ir decreciendo. A medida que va a ir decreciendo, pues vamos a tener sedimentaciones tipo 1, sedimentaciones tipo 2 y sedimentaciones tipo 3, ¿no? Ok, en la sedimentación tipo 3 y en la región de comprensión, pues ya vamos nosotros a encontrar la formación de fangos, ¿ok? Fangos. Bueno, aquí tenemos un esquema o unos tanques de sedimentación primaria o clarificadores del agua, ¿no? En algunos casos, como cuando existen fuerzas de interacción entre las partículas, estas son suficientemente pequeñas, pues no es posible que sedimenten de forma natural, lo que yo les mencionaba. Y por eso, cuando no es posible que éstas sedimenten de forma natural, es donde participa la acción
de la floculación o los coagulantes, ¿no? Ok, una de las formas o uno de los tratamientos o análisis que se pueden utilizar es el famoso y conocido test de jarras. ¿Alguien tiene la noción o el concepto de lo que es el test de jarras? ¿No? Pues bien, el test de jarras es una prueba de laboratorio comúnmente usada mucho más en el tema de el tratamiento de agua potable, pero no nos desalineamos que también es usada en el tema del agua residual, ¿no? Cuando nosotros queremos utilizar floculantes y coagulantes. Más adelante, pues vamos a ver qué tipo de floculantes o coagulantes se pueden utilizar, pero bueno, básicamente es tomar 1 litro del agua residual, colocarla en un equipo, voy a ver si es que les presento la imagen mejor, un segundo. Ok, este es un equipo para hacer una prueba de test de jarras, ¿no? Entonces vemos cómo se toma en este beaker o en este vaso de precipitación, ok, una muestra de agua residual y se le adicionan diferentes concentraciones de los floculantes y coagulantes, ok. Esto es una prueba que se hace a manera de laboratorio que me va a permitir a mí replicarlo en mi reactor o en mi sedimentador primario, ¿ok? Por lo general, ya cuando se trabaja en este tema, pues la forma del mezclado tiene que ser un mezclado tipo, completo, en el cual es indispensable que nosotros tengamos un flujo de agua de forma laminar, ¿ok? Se consigue esto por lo general haciendo canaletas Parshall, ¿ok? Y justo en donde tenemos el cambio de flujo laminar a flujo turbulento, pues vamos a tener que adicionar el compuesto químico. Y una vez que adicionamos el compuesto químico, pues este va a tener que reaccionar con la materia orgánica de los sólidos suspendidos para poder sedimentarlos, ¿no? Esto es cuando nosotros hacemos los controles y vemos a través de un cono in-off, vemos cómo es necesario la utilización de coagulantes. Si no es necesario, pues en la prueba del cono in-off, pues vamos a tener una sedimentación de forma natural, ¿no? Entonces vemos cómo se utiliza esto. Aquí les voy a presentar otra imagen más. Ok, esta imagen es como que era todo el módulo del tema de el test de jarras. Ok, ¿cómo funciona el test de jarras? Pues el test de jarras, primero se realiza una mezcla rápida por 1 minuto, aproximadamente a 100 revoluciones. Ok, y luego se realiza una mezcla lenta, aproximadamente de 50 a 60 revoluciones por minuto durante 15 minutos. ¿Ok? Ese tiempo que va a estar agitando, pues nos da un tiempo de residencia, ¿ok? Un tiempo de residencia que nos va a dar una idea de cuál fue el mejor tratamiento, ¿no? Nosotros tomamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 muestras de la misma agua residual y lo que va a variar es la concentración de los floculantes y los coagulantes. Esto a mí también me permite optimizar la utilización de los compuestos químicos que se compran para los tratamientos, ¿no? Para los tratamientos. De ahí vamos a
volver a la presentación original. Venga, ver la presentación original. Y vamos a seguir con lo que es la sedimentación primaria. Entonces, esta sedimentación me va a reducir la carga orgánica y típicamente me puede remover, si es que yo tengo una eficiencia muy buena, hasta el 90% de los sólidos sedimentables, del 40 al 60% de sólidos en suspensión y del 20 al 40% de la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Aquí tenemos sedimentadores de forma circular o rectangular, que estos, bueno, normalmente contienen el agua por varias horas. Pueden estar construidos de concreto, de acero, y permiten dos cosas importantes. Primero, que las partículas más pesadas que componen el lodo se asentarán en el fondo. Y segundo, que los materiales flotantes más ligeros, tanto como la grasa y el cabello, se van a elevar a la superficie. Este tipo de residuos es llamado scum en inglés, ¿okay? Y no es otra cosa más que una capa flotante de impurezas que lo que va a fluir al siguiente paso, que vendría a ser lo que es la trampa de grasas, en donde nosotros vamos a eliminar los ácidos orgánicos y los tensioactivos que vienen acompañados del agua residual, ¿no? Entonces tenemos dos imágenes, una que representa un sedimentador de manera rectangular y otro que actúa de forma circular. Volvemos a mencionar el diagrama de flujo. ¿Okay? Ya vamos justamente en la parte de un sedimentador primario. ¿Ok? Continuemos. En el tratamiento primario, específicamente en lo que es la sedimentación, pues nosotros vamos a considerar algunas variables. Estas variables son el tamaño de la partícula, la densidad de las partículas, qué forma tienen esas partículas y propiedades superficiales, ¿no? Okay. Estas variables pues nos van a permitir a nosotros conocer qué tan probable es que yo utilice sedimentación de forma natural, ¿no? De ahí tenemos otros fenómenos como es la coagulación, la floculación y la dispersión. Eh, estas dos palabras pues ya las hemos mencionado, más adelante vamos a ver cuál es la función como tal, cuál es el concepto y bueno, la dispersión también. Aquí está. ¿Okay? Algunos de los procesos específicos que ocurren en el clarificador son coagulación y floculación. Tenemos que la coagulación es el agrupamiento de partículas finas para formar otras más grandes. Esto puede verse ayudado con el uso de coagulantes, tales como el alumbre, que son sulfatos de aluminio, y el cloruro de hierro. También en algunos casos es utilizado el cloruro de calcio. Algunos polímeros orgánicos y materias de arcilla se usan también para estimular este proceso. ¿Okay? Entonces, una vez que ocurre este proceso de coagulación, las partículas son más fáciles de retirar que las pequeñas, ¿no? Entonces, estas partículas van a convertirse en una forma que se van a ir agrupando, van a convertirse en un flóculo, y este flóculo pues es un material esponjoso y tiene un área de superficie más grande que ayuda mucho más en el proceso de la clarificación y atrapar partículas más pequeñas en la superficie, ¿no? Entonces va a actuar a manera de imán, ¿okay? Va a actuar a manera de imán, entonces va a ver ese flóculo mucho más grande, va a estar en contacto con las demás partículas más pequeñas y pues por intercambio iónico pues van a agruparse, ¿no? De ahí tenemos lo que es la floculación.
es la recolección de partículas pequeñas adicionales por el flóculo. Esto es ayudado mecánicamente por paletas rotantes y los escalones que realizan el mismo movimiento del rodillo hacen que sea mucho más favorable a la floculación, ¿no? Entonces, esto también se refleja aquí en la imagen de este sedimentador, ¿no? Tenemos la parte, tiene como un vástago que va girando y eso va a hacer que los flóculos vayan moviéndose entre sí hasta que se vayan juntando. Ok, entonces aquí tenemos básicamente lo que son aquellos floculantes o aquellos coagulantes que actúan en diversos tratamientos de agua, ¿no? Voy a dejar eh, la palabra agua de forma general, porque también hay algunos de estos mismos floculantes y coagulantes que se utilizan en el agua potable, ¿no? Entonces tenemos el alumbre, tenemos la fórmula química y el efecto pues que nos va a coagular. Incluso nos menciona aquí la dosis que se utiliza, 60 gramos de alumbre por metro cúbico, ¿no? Por metro cúbico, ¿no? Y ahí de ahí uno de los más usados pues es el policloruro de aluminio. Otro de los más usados son los polímeros, ¿ok? Como los vinilaminas, ¿ok? Y vemos una particularidad, que estos polímeros pues van a utilizar una dosis un poco menor que el policloruro de aluminio, ¿no? Vemos como el alumbre. Vemos como el alumbre se requiere de 60 gramos y comparado con el policloruro de aluminio, tenemos una variación de una dosis de 5 grados. Obviamente, esto que nosotros planteamos aquí, pues tiene que ser corroborado con el test de Harris. ¿Okay? El test de Harris nos va a decir, ok, con esta concentración, este día que llovió, qué sé yo, llovió 4 horas en la noche, en mi prueba de test de Harris, pues yo tengo ya mis parámetros estandarizados de dosificación y justo llovió, pues ya no voy a necesitar 5 gramos por metro cúbico, sino es que como viene con una mayor cantidad de sólidos suspendidos, de sólidos disueltos, pues voy a utilizar 10 gramos por metro cúbico, ¿no? Pero eso me lo da el test de Harris, ¿ok? De ahí tenemos lo que son los sedimentadores, pueden dividirse en función de las direcciones relativas de desplazamiento de agua y sedimento. De ahí podemos tener sedimentadores de flujo horizontal, flujo vertical y aquí es flujo laminar, también llamados de superficie amplia, consistentes en un sedimentador de flujo vertical, raramente de flujo horizontal, en el cual se sumergen unas planchas o lámelas paralelas al flujo del agua, que actúan como si la superficie del sedimentador se hubiera ampliado y con ella la eficiencia de la separación al aumentar la carga hidráulica. Aquí lo que vamos a hacer es como poner una lámina y esta lámina lo que va a hacer es que el flujo del agua sea mucho más uniforme, que sea mucho más uniforme. Ok, entonces aquí tenemos tipos de sedimentadores, ¿no? Aquí vamos a tener una alimentación. Tenemos en el primer gráfico, tenemos que es de flujo horizontal, ¿ok? Vemos cómo el sedimento sale por la parte inferior y por la parte superior tenemos lo que es el desagüe
al siguiente proceso, ¿no? De ahí tenemos un sedimentador de flujo vertical en el cual la alimentación va a ser por la parte superior, ¿ok? Va a ser por la parte superior. La extracción o el retiro de los sedimentos va a seguir siendo por la parte inferior. Recordemos que esto es por acción de la gravedad, y si no es por acción de la gravedad, pues es por la acción de los floculantes o coagulantes que se les ha adicionado. Y el desagüe se va a mantener en la misma dirección que en el flujo horizontal, ¿no? Y aquí lo que vemos es una de flujo laminar, ¿ok? Laminar, o una que permite el flujo laminar. Entonces tienen estas plaquitas, vean cómo la alimentación se realiza por la parte superior y el flujo del agua pues va a realizarse por estas plaquitas, ¿ok? Estas plaquitas lo que van a hacer es que el flujo sea mucho más tranquilo, que sea mucho más tranquilo por y que circule por esa plancha laminar, ¿ok? Y tenga también el desagüe en este caso el desagüe no cambia en ninguna de las tres, ni la ni la forma por donde se evacúan los sedimentos, ¿no? Entonces esto hace relación directamente a la forma de la alimentación por donde ingresa el agua residual, ¿ok? Bien. Dice, la sección de los sedimentadores pueden ser rectangular y circular, como ya hemos venido hablando. Entonces, rectangular, donde la alimentación y el desagüe se colocan en los lados menores del sedimentador y opuestos entre ellos, siendo el flujo del agua paralelo al eje mayor, ¿no? Un momento. Y el circular, pues la alimentación se realiza en la región central. Vemos cómo la imagen nos menciona el punto centro de la circunferencia, ¿ok? Y el desagüe se lo realiza por los bordes, en este caso, ¿no? Siendo el flujo de agua de manera radial, ¿no? A manera de ondas, ¿no? A manera de ondas. ¿Ok? Entonces, la forma de recogida de los lodos, pues tenemos que, se puede ser a través de un colector que está diseñado, pues para que se tomen por la parte de abajo, ¿ok? A manera de succión, a través de bombas, pues vemos cómo existe una tubería, ¿ok? Y a través de esa tubería, pues, y con la ayuda de bombas podemos extraer los sólidos, ¿no? Y también, pues, la participación del barrido mecánico, ¿no? Ya también ahí entra una parte de operación de de los operarios, ¿no? De los operadores encargados justamente de la recolección de los lodos. Aunque yo no sé todavía específicamente si los operarios o los operarios de una PETAR cumplen las diversas funciones o cada uno está encargado de vigilar cada etapa durante el día. ¿Sí? Eso creo que me lo podrían despejar ustedes, que están más ligados a la actividad diaria del funcionamiento de una planta de agua residual, pues, o pueden rotarse, no sé, un día le toca estar dentro del proceso, dirigir el proceso de mantenimiento de las cribas, el otro le toca al sedimentador, el otro lo que es el tema del tratamiento secundario, el otro el tema del tratamiento de terciario con la desinfección. ¿Sí? Bien, entonces la separación por sedimentación, pues tenemos lo que es un tratamiento, tenemos lo que es la denominación del sedimentador. Aquí el sedimentador pues va a adoptar otra terminología, ¿ok? Dependiendo de cada uno de los pasos en el que estemos participando, ¿no? Por ejemplo, en el pretratamiento podemos llamar también una forma de sedimentar aquellos compuestos
un desarenador, ¿no? En el tratamiento primario tenemos un decantador, en el secundario adopta el nombre de clarificador, y lo que es la línea de fangos, pues también es utilizado para espesar, ¿no? Para hacer que estos fangos sean mucho más pesados, ¿ok? Y tengan, y puedan ser ya tratados como lo que es el tema de biomasa o el tema de utilización para los diferentes abonos orgánicos a los que puede estar destinado. Bien, entonces en el tema de la sedimentación, pues tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4 que ya hemos visto en la representación gráfica cuando vimos lo que es un cono in-off. ¿Ok? Y pues bueno, aquí tenemos la terminología o el nombre que adopta el sedimento, ¿no? En un desarenador, pues lo que nosotros tratamos de eliminar son las arenas y las gravas. En un decantador, lodos. En un clarificador, fangos. Y en un espesador, pues de fangos, pues que estos fangos tengan una mayor consistencia, ¿no? Que tengan una densidad y un tamaño mucho mayor, ¿no? Ok, aquí pues vamos a considerar aquellos parámetros de diseño. Estos parámetros de diseño pues son de vital importancia cuando nosotros estemos encargados o estemos participando dentro de una comitiva o de un comité para poder dar una propuesta de funcionamiento y diseño de alguna planta que se quiera realizar en alguna empresa o en algún sitio municipal, ¿no? En este tema no vamos a entrar en muchos detalles, pues. Ok, entonces esto de aquí es, en esta diapositiva pues están los conceptos que hemos mencionado en la parte de esta imagen, pues, de lo que son la recogida de los lodos, ¿no? Ok, aquí en esta diapositiva vamos a hacer una pequeña pausa de unos 5 minutitos para tomar un poco de aire, ok, tomar un poco de aire, descansar un momentito y unos 5 minutitos continuamos, ¿no? Justo en lo que es temas de parámetros a tener en cuenta en los sedimentadores.
Bien, vamos a continuar con el tema. Ok, entonces, bueno, estos los parámetros que nosotros debemos considerar eh, cuando estamos en este tipo de tratamientos y utilizando este tipo de sedimentadores es la carga superficial, la eficiencia de remoción de los sólidos, el tiempo de retención y la carga de los sólidos. Pues ustedes pueden ver que en su mayoría estos parámetros tienen que ver básicamente con los sólidos totales, ¿no? Con los sólidos totales. Y bueno, el tiempo de retención es el tiempo en horas y es el volumen del tanque primario multiplicado por 24 horas por día, dividido entre el gasto en metros cúbicos por día. ¿Ok? Dice, el tiempo de retención, la duración de la sedimentación primaria que se diseñe es de importancia crítica. Si se proporciona muy poco tiempo de retención, ¿qué va a pasar? ¿Ok? Ahora, si el tiempo es demasiado largo, se puede producir una condición séptica que reduce la eliminación de lodos y puede causar problemas de olor y la reducción de la eficiencia en los procesos anteriores. Entonces vemos cómo encontramos nosotros pros y contras en el tema de los tiempos de retención, ¿no? Si existe una retención que dura demasiadas horas, pues eh, puede afectar, ¿no? Hola, ¿alguien está con el micrófono? Ok, entonces una buena decantación primaria requiere normalmente entre 1 y 3 horas, ¿no? 2 horas es lo más común. Entonces, cada 2 horas es nuestro tiempo desde que ingresa el flujo de agua al sedimentador y ese mismo flujo demora 2 horas en salir del sedimentador, ¿no? Temperatura. Aquí nosotros vamos a hablar de este parámetro, pues, que ya lo hemos mencionado también días anteriores. Vemos que la sedimentación se produce de manera más eficiente en el agua caliente. Aguas residuales más cálidas también pueden permitir que la grasa y los aceites queden en suspensión. ¿Okay? El agua es más densa, es decir, las moléculas están más cerca en el agua fría. Esto hace que sea más difícil para los sólidos que se asienten entre las moléculas. El agua caliente es menos densa y ofrece menos resistencia a la sedimentación por gravedad. Entonces vamos a ver qué temperatura es la óptima y cuál es la temperatura de la atmósfera o del clima en el que nosotros estemos implantando nuestros sedimentadores, nuestro tratamiento primario, nuestro clarificador, bioreactor, ¿ok? Parámetro de pH. El pH de las aguas residuales del afluente puede proporcionar una alerta temprana. Un aumento o disminución repentina pueden indicar una descarga industrial inusual. ¿Okay? Las lecturas de pH bajos, menores a 5.5 unidades de pH, pueden indicar que las aguas residuales pueden convertirse en sépticas en el sistema de recolección de desechos ácidos o de una industria. ¿Okay? Cuando el pH es ácido, ¿qué tipo de bacterias pueden reproducirse?
Ok, y el otro apartado que corresponde a las grasas, pues es el que una vez que sale del sedimentador, pues vamos a eh, contemplar la utilización de las trampas de grasa, ¿no? Dice, las grasas y aceites son compuestos orgánicos constituidos principalmente por ácidos grasos de origen animal y vegetal. ¿Okay? Estos ácidos grasos pues son netamente aquellos que nosotros digerimos y aquellos también que son eliminados a través de las cocinas domésticas o también de los procesos industriales, ¿okay? De procesos industriales. Por ejemplo, un proceso industrial que, que tiene una alta eh, demanda, diría yo, de utilización de ácidos grasos, pues vendría a ser una chiflería, ¿no? O una empresa que se dedique a las frituras, y que tenga grandes cantidades de aceite eh, que utilicen diariamente en su proceso. Esas empresas pues deben tener equipos como para limpiar este tipo de forma diaria, pues también tengan trampas de grasas que le permitan bajar ese nivel de contaminación, ¿no? Así como los hidrocarburos también de petróleo. Justamente alguien mencionaba el tema de los pozos de perforación, ¿no? Ahí también vamos a tener una cantidad, creo que un poco más compleja de aceites. Algunas de sus características más representativas son baja densidad, poca solubilidad en agua y baja o nula se me trabó, degradabilidad, degradabilidad, perdón, disculparán, ¿ok? Bien, entonces estas trampas de grasas, pues, si no son controladas, se acumulan en el agua, formando natas en la superficie y dificultando las etapas posteriores del tratamiento, ¿no? Aquí también va eh, a radicar la importancia del control visual de los operadores de la PETAR, ¿no? De la planta de agua residual, y también que estén constantemente verificando que se eviten formarse este tipo de películas o natas en la superficie. Separación de grasas, pues características, tenemos que entre el 50 y 50 y 100, y 100 miligramos por litros están dentro de las aguas, contienen porcentaje, estos valores de grasa los contienen el agua residual doméstica. Ahora, aguas comerciales e industriales pues pueden presentar valores mucho mayores, ¿no? 150 miligramos por litro. Ok. ¿Qué otros efectos pueden producir el tema de las grasas en las aguas residuales? Pues interfieren con el intercambio de gases entre el agua y la atmósfera. No permiten el libre paso del oxígeno hacia el agua, ni la salida del CO2 del agua hacia la atmósfera. Entonces se forma como una película protectora que evita este contacto directo, y también esto nos genera estos procesos que, que pueden, que pueden dar lugar a las aguas sépticas. ¿Okay? En casos extremos pueden llegar a producir la acidificación del agua junto con bajos niveles de oxígeno disuelto. ¿Okay? Continuemos. Bueno, ¿dónde están presentes las grasas? Pues ya hemos mencionado dónde están presentes las grasas, principalmente en todo lo que es la industria de los alimentos, industria automotriz también, ¿okay? Industria automotriz y lo que es la industria de los hidrocarburos, que básicamente encerrarían todo, ¿no? Ok, el ácido graso más común es
que recibe el nombre de triglicéridos. Estos triglicéridos se forman de la unión de tres ácidos orgánicos o tres ácidos grasos con una molécula de glicerina, ¿no? Formando una reacción que también se la puede llamar esterificación. ¿Ok? Esto de la esterificación, pues, es lo que da lugar a los aceites, y de ahí, pues, dependiendo de qué tipo de aceites nosotros hemos utilizado, aquellos que son insaturados se denominan aceites, aquellas grasas que son aquellos ácidos orgánicos que son saturados, pues son denominados grasas. ¿Ok? Mediante un proceso tecnológico denominado hidrogenación catalítica, los aceites se tratan para obtener mantecas o grasas hidrogenadas. Bien, los aceites, ácidos grasos y sólidos suspendidos se pueden eliminar mediante el uso de las siguientes técnicas: tamizado, coagulación, floculación, flotación, centrifugación por diferencia de peso, por diferencia de densidades y por acción de la fuerza centrípeta, electrólisis a través de la utilización de electricidad y diferentes y un compuesto que permita la conducción de la electricidad, decantación que hemos estado hablando, y lo que es la precipitación. El tratamiento físico-químico se utiliza normalmente para preparar el agua residual para el siguiente tratamiento, que en muchos casos será el biológico, ¿no? Aquí cuando hablamos de tratamiento biológico, pues podemos considerar un tipo de tratamiento ya secundario, ¿no? Un tratamiento secundario. Dice, las grasas son el compuesto. Hola, alguien, díganme. Las grasas son el componente de las aguas residuales que tiene una mayor tendencia a oxidarse, porque las grasas tienen, o dentro de ellas, existe la reacción de autooxidación lipídica. Es decir, que por el contacto del propio oxígeno con la estructura molecular que ellos tienen, pues tienden a romperse. Esto provoca que al llegar a los reactores biológicos, fijen rápidamente el oxígeno disuelto disponible, pudiendo ocasionar situaciones de anoxia puntuales que podrían propiciar la proliferación de microorganismos filamentosos. Okay. Bien, entonces, debido a propiciar microorganismos filamentosos, además, las grasas y aceites tienen tendencia a flotar, debido a que su densidad es inferior a la del agua, lo que genera capas en la superficie de los reactores biológicos, dificultando la transferencia del oxígeno. Y en un proceso aerobio, eso va a ser una complicación, ¿no? Porque si no hay una biodisponibilidad correcta de oxígeno, o si no tenemos un aireador que permite inyectar oxígeno, pues las bacterias aerobias no van a efectuar bien su trabajo, ¿no? No van a poder desarrollar esa actividad metabólica, perdón. ¿Ok? Cada kilogramo de grasa supone entre 2 y 2.5 de demanda química de oxígeno, lo que implica que las grasas y aceites en su proceso oxidativo consumen grandes cantidades de oxígeno, pudiendo generar situaciones puntuales de deficiencia de oxígeno. Entonces, esto es como que una lucha entre el oxígeno, entre las grasas y los microorganismos aerobios, ¿no? ¿Quién tiene mayor biodisponibilidad de oxígeno? ¿Quién son las que nos
permiten poder tener una mejor calidad de agua, las bacterias, ¿verdad? Y es por eso es que es necesario eliminar estas grasas que me eviten a mí generar estas situaciones de deficiencia. Ahora, el problema no acaba aquí. Las grasas se oxidan, pero no son fácilmente degradables aeróbicamente, por lo que éstas pueden continuar su tránsito aguas abajo del reactor, manteniéndose presentes en todo el proceso, incluso en la salida de la planta, ¿no? Entonces vemos cómo las grasas en nuestra vida, las grasas en nuestra alimentación, las grasas en nuestra utilización como medios de transporte, sean estos como aceites para los automóviles, para los motores, las grasas en el tratamiento de las aguas residuales, pues influye de manera sustancial, ¿no? Van a estar presentes. Ok, de ahí tenemos lo que es un tratamiento primario. Lo que podemos observar en esta imagen es un desarenador, ¿no? Ok, es un desarenador que está equipado con unos difusores soplantes. A simple vista se aprecia un borboteo en la superficie, síntoma inequívoco de una aireación turbulenta, ¿no? Que entonces este desarenador también está provisto de una de un equipo para inyectar oxígeno, ¿no? En este caso, como pasaría también, aunque en menor medida con los difusores de burbuja fina, se produce un efecto de agitación y mezcla que retorna al efluente las flotantes que alcancen la superficie. Entonces vemos como este tipo de tratamiento en esta imagen, pues vemos que es eh, un poco controversial, ¿no? Tenemos un desarenador que permite que se vayan asentando todo lo que son las arenas y las gravas, pero también existe un difusor que genera como una agitación, y esta agitación pues perturba el correcto funcionamiento de un desarenador, ¿no? Habría que ver si es que este difusor trabaja de forma continua o no. Ok, en un tratamiento primario también vamos a mencionar el sistema Aeroflow. Este permite la separación de la mayor parte de las grasas y aceites presentes en aguas residuales, consiguiendo un sustrato ideal para la generación de biogás. ¿Okay? ¿Cuál es la finalidad? Pues la finalidad de este tipo de tratamientos pues, es reducir las cargas puntuales de grasas, aceites, hidrocarburos o tensioactivos, convirtiendo el desarenador en un tanque de flotación. Ok, aquí podemos ver las clásicas trampas de grasas que se utilizan en las empresas o en los restaurantes, ¿verdad? Restaurantes. Ok, este dispositivo es utilizado para retener las grasas en un sistema de pretratamiento. Una trampa de grasa es un dispositivo especial fabricado en acero inoxidable que generalmente se utiliza para separar los residuos sólidos y las grasas. Esto con el fin de proteger las instalaciones sanitarias. Para que una trampa de grasa sea eficaz, debe tener un volumen entre 95 y 100 litros. Ahora bien, ¿creen que esa trampa de grasa que ustedes ven ahí de color amarillo sea lo suficientemente eficiente o no?
Disculpe, ingeniero. Bueno, hablando de esa tarro amarillo, no me parece muy eficiente. Podría mezclarse de igual manera y lo que serían los sólidos y la grasa junto al agua. Lo que le iba a preguntar también es, una vez en las trampas de grasa, obtener justamente las grasas, ¿qué se puede disponer de ellas suponiendo en un restaurante o igualmente en las PETA? A ver, cuando hablamos de este tipo de residuos, pues tenemos que ver que se pueden, de qué forma se pueden utilizar, ¿no? Porque pueden servir también estas grasas, bueno, aceites principalmente, se pueden combinar para poder, se me escapa la palabra ahora, pero se puede utilizar para hacer saponificación, ¿ok? Saponificación. ¿Qué es la saponificación? Pues la saponificación es un proceso que por lo general en el cual se utilizan ácidos grasos, sean estos ácidos grasos de forma natural, y se utiliza un compuesto químico. ¿Ok? Este compuesto químico es el famoso y conocido hidróxido de sodio. ¿Ok? Hidróxido de sodio, que la unión de estos dos, pues nos puede dar una base de una sal llamada jabón. ¿Ok? Pero va a depender de la calidad, escúcheme, va a depender mucho de la calidad de los ácidos grasos o las grasas que nosotros vamos a utilizar. ¿Ok? Va a depender siempre de eso. Por lo general se utiliza el hidróxido de sodio, sí, el hidróxido de sodio para jabones, para este tipo de jabones, y para jabones un poco más de tocador, bueno, ya hablando un poco más allá de la rama del agua residual, pues utilizamos lo que es el hidróxido te dije hidróxido de sodio, ¿no? Hidróxido de potasio, ¿ok? Hidróxido de potasio, que es un compuesto menos tóxico que el hidróxido de sodio. Entonces se puede realizar esa reacción, ¿no? Hay experimentos que se han realizado con aceites reciclados de restaurantes, que incluso creo que sí hay tesis que se realizan para ver cómo se pueden aprovechar estos aceites que se recogen en las cocinas y también aceites que se recogen en estas trampas de grasa, aunque estos aceites deberían tener un tratamiento, ¿ok? ¿Qué tipo de tratamiento debería ser? Pues una purificación. Recuerden que hasta cierto punto nosotros podemos decir que el agua no se mezcla con el aceite, ¿no? Pero nosotros tenemos una solución, no solución, perdón. Tenemos una disolución de dos componentes, ¿ok? Entonces, para yo poder purificar este residuo, llamémoslo así, este residuo de ácidos grasos, yo lo que tengo que hacer es calentarlos, ¿ok? Y a través de su diferencia de punto de ebullición, pues elimino un compuesto. Entonces, aquí pregunto yo, ¿qué punto de ebullición tiene el agua y qué punto de ebullición pueden llegar a tener los aceites? ¿Cuál es el que va a eliminarse primero, el agua o el aceite? Vamos, chicos, yo sé que ustedes saben esa pregunta, ustedes la pueden responder. El En agua este es El caso, agua. el punto de ebullición, el agua. El agua. Perfecto, excelente. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues yo puedo hacer a manera de un destilador o una marmita y pongo a calentar a manera de prueba también, ¿no? Todo radica en hacer este tipo de pruebas, ¿no? De ahí lo que yo voy la cantidad que yo voy a utilizar, pues la caliento. Si tengo un termómetro, bienvenido sea, mido la temperatura a la que está esa solución y si está por los 100, 105, 102, 103 grados Celsius y veo que empieza a ebullir, empiezan a despedirse gases, pues ese es vapor de agua que se está eliminando. Y yo voy a lograr una purificación más de estos ácidos grasos o de estos aceites, ¿no? ¿Ok? Y después ya puedo tratar este aceite con la reacción que yo les acabo de mencionar, que es una reacción de saponificación. ¿Ok? Se utiliza el hidróxido de sodio, hay tablas en las que nosotros podemos ver
cuánto hidróxido de sodio puedo llegar a obtener, a utilizar, perdón, a utilizar para generar esta reacción. ¿Okay? De ahí es una reacción exotérmica que libera calor, ¿ok? Y también pues de ahí se le puede adicionar cualquier tema de, de olores, cosas que ya serían como complemento, ¿no? Pero es lo que nos da, es la oportunidad que nos da también la utilización de este tipo de residuos, y hablándolo de esta forma, residuos, ¿ok? De pronto no sé si habías escuchado eso, no habías escuchado, o tenías cierta noción de lo que te acabo de mencionar, o alguna otra alternativa también creerías tú que podría ser utilizable. En el aspecto de grasas, creo que existen ya empresas que he visto que recogen incluso desechos orgánicos y aparte las grasas para dar tratamiento para compostajes. Para compostar. Pero sí, y a mí me llamaba bastante la atención más que todo las grasas porque sé que necesitan tratamientos más especializados. Claro. O sea, también va después. Van a ser grasas provenientes en su mayoría, grasas provenientes de ácidos de fuentes vegetales, ¿no? Y estos ácidos de fuentes vegetales, pues tenemos lo que es el palmítico, el oleico. Entonces, y va a depender mucho también del estado en el que se encuentren, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, estos aceites tienen una facilidad de autooxidarse y cuando se autooxidan, pues rompen esa cadena orgánica y forman dos compuestos, ¿ya? Forman dos compuestos. Ahora se me va de la mente los dos compuestos, pero sé que uno es una, es una acetona. Sé que uno es una acetona, el otro no recuerdo muy bien. ¿Ok? Pero sí, sí hay investigaciones, sí hay tesis que se han realizado con la utilización de estos residuos como alternativa para darle otro funcionamiento. ¿Ok? Sí, incluso he escuchado también que hacen jabones con la biomasa del residuo que se queda de las cervezas, del residuo ese que se genera cuando pasa el proceso de maceración, cuando se va a hacer una bebida alcohólica o una cerveza. Entonces, también he visto y he escuchado, incluso he visto en páginas que venden este jabón hecho a través de los residuos de cerveza. Entonces, ahí lo que hacen también es utilizar ácidos grasos para mezclar los dos compuestos o estos dos materiales. Pero ya a manera de compostaje, pues podría ser en el tema de fertilizantes. Exacto, muchas gracias. Gracias a ti. Bien, entonces aquí tenemos el funcionamiento de una trampa de grasa, pues una trampa retiene por sedimentación los sólidos en suspensión y por flotación el material graso, ¿no? Esto también se da por el tema de la densidad, ¿no? La trampa de grasas tiene dos comportamientos, ambos separados por una rejilla de acero inoxidable encargada de no dejar pasar sólidos en el compartimento más grande por donde llegan los líquidos con sólidos disueltos, la grasa se separa al ser más liviana que el agua. Y por el otro compartimiento va a salir lo que es el agua líquida, ¿no? Entonces ahí tenemos el funcionamiento de estas trampas de grasa, que por lo general estas son instaladas en los lavamanos, ¿no? En los lavamanos, en donde se va a disponer de todo el menaje del restaurante, y es donde ahí donde se utiliza, se eliminan los residuos de los alimentos y se elimina también el, el se me escapa el nombre, el material que se utiliza para limpiar, ¿no? Lo que es lavavajillas y todo este tipo de materiales que también son formados con ácidos grasos, ¿no? Ácidos grasos, la reacción que
que se produce al momento de formar los jabones, pues es que por un extremo de esta reacción va a tener un carácter, llamémoslos hidrosoluble, ¿ok? Y por el otro extremo de la reacción, o llamémoslo así, del compuesto químico, va a tener un comportamiento lipídico. Entonces, por el comportamiento hidrosoluble va a permitir que los rastros de suciedad que sean de carácter polar, ¿ok? De carácter polar y que tengan afinidad con el agua o que puedan disolverse con el agua, sean arrastrados por ese extremo, ¿no? Mientras que en el otro extremo del compuesto, en el otro extremo del compuesto, tenga afinidad con esos contaminantes apolares de carácter lipídico o grasoso. Entonces, esa es la funcionalidad que tiene el jabón. Por eso es que el jabón, pues, es utilizado para lavar cualquier tipo de cosas, y tiene la capacidad de disolver tanto contaminantes que sean eh, que puedan disolverse con el agua y contaminantes que puedan también. Eso básicamente. De ahí tenemos lo que son los problemas de operación en las PETAR, ya cuando de las grasas. Dice que aquellos problemas pues producen los siguientes efectos negativos. Tenemos que obstruyen las rejillas más finas, forman en los sedimentadores una capa superficial. Ya también mencionamos eso, que esta capa superficial pues impide el contacto directo con el oxígeno de la atmósfera, ¿ok? Tanto para que ingrese al agua residual y puedan elevarse los niveles de oxígeno disuelto, y por otra parte, esta barrera también impide que salgan esos gases que se producen, eh, por la reacción o la actividad metabólica de los microorganismos, ¿no? De ahí tenemos dificultad en el tratamiento por el sistema de los activados, reduciendo significativamente su rendimiento, perturban el proceso de digestión de lodos y la demanda química de oxígeno se incrementa en un alrededor del 30%, ¿no? Esto se da también porque estas grasas pues tienen la característica o la capacidad de autooxidarse. Y cuando hablamos de reacciones de autooxidación, es que estas grasas, estos aceites, necesitan de una molécula de oxígeno para poder romperse, ¿no? Para poder romperse. Bien. Otro término que podríamos llamar a acotación sería lo que es el enranciamiento de los lípidos. Perdón por el ruido, acaba de pasar una moto. Okay. Como les decía, otro término que se conoce comúnmente también es el enranciamiento de los lípidos, ¿no? Producido también por estas reacciones de autooxidación. Otra reacción es una reacción enzimática también que se podría mencionar, pero esa es la actividad que pueden llegar a tener las bacterias en contra de estas grasas, ¿no? Bien. Bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis. Algunas preguntas, alguna acotación más que tengan, pues no sería eficiente. Winner Vera me decías, no sería eficiente. ¿Qué no sería eficiente si nos ayudas con lo que acabas de escribir en el chat? Algo que tal vez mencionamos, alguna pregunta. Aló, ingeniero. Dígame. Aló, buenas noches. Sí, le habla Alex, ¿no?
tengo una pregunta acerca del tratamiento con respecto a la trampa de grasas. Ahí en las diapositivas mencionó, o sea, a 90 litros, creo que era, no recuerdo Capacidad. muy bien Aquí, el valor. aquí dice, esto con el fin Eh, de proteger las instalaciones sanitarias para, dice, para que una trampa sea de litros. sí, ajá, Esa, coméntanos. y si es menor, es eficaz aummente. Por ejemplo, si es una planta de 8 litros, es una planta doméstica, ¿De de cuánto? una planta doméstica de 8 litros que está ingresando. Ya, aquí juega un papel importante, no sé si también recuerdas que mencionamos el tema de factores de sedimentación, ¿ya? El tiempo de retención va a ser importante. ¿Y cómo nosotros vamos a poder variar este tiempo de retención? Pues con los caudales de entrada, ¿no? Recuerda que, como ves en este ejemplo, llamémoslo así, porque no podemos decir que sea una trampa de grasa, sino más bien un ejemplo, eh, ves cómo el agua que va ingresando, pues tiene que llenar, tiene que alcanzar un nivel para poder pasar a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, este caudal, si ustedes lo observan, ¿ustedes creen que es el caudal máximo o es un caudal medio? De acuerdo al flujo de agua que ven que va saliendo. Flujo bajo. Un flujo bajo, ¿verdad? Un caudal súper bajo, ¿no? Entonces, eh, va a depender mucho del caudal también para poder comprobar si es que es eficiente una trampa de grasa con un volumen menor, ¿no? Ya, listo. Entonces, Inge, otra pregunta. Por ejemplo, si es que, digamos que el caudal es de 1.2 ya, 1.2 el caudal que ingresa la trompa de grasas. Y, y si es eficiente entonces ese caudal para obtener o sea, para que el tratamiento tenga, o sea, en el pretratamiento, ¿no? Que tenga esta trampa de grasas, sí estaría bien. Porque, por ejemplo, para eliminar estas grasas, eh, bueno, le voy a comentar un poco, ¿no? O sea, estaba revisando la planta de Yaguarcocho. Ya, coméntenme, Ahí, claro que sí. ya, entonces en esta planta contiene un pretratamiento, ¿no? Que rejillas, la canaleta, la trampa de grasas y ahí tiene un tanque homogenizador. Entonces, en el tanque homogenizador nos llega todo lo que es, hacen una homogenización de este agua y va directo a un tanque percolador. Del tanque percolador va a un reactor aerobio y del reactor aerobio va al sedimentador y ahí hay una recirculación. Ya, Hay una recirculación y entonces estaba revisando igual algunos datos de aquí de esta planta y entonces en la eficiencia, ¿no? De remoción que debería ser de la trampa de grasas, eh, sale, o sea, no sale, bueno, aquí no sale directamente el valor de la trampa, sino sale a la salida, sería así, a la entrada del homogenizador. Entonces, si es que, por ejemplo, en la eficiencia dice que el homogenizador es un valor del 1%, que sería a la entrada, quiere decir que la trampa de grasas no está haciendo ningún beneficio en esa parte. así es. Podemos llegar a una conclusión de que la trampa de grasas pues está siendo, no está funcionando de una forma correcta. O el tiempo de retención que tiene el caudal que están enviando a la trampa de grasas, pues es deficiente o no es el adecuado o no es el óptimo, ¿verdad? Debería haber un mayor tiempo de retención que permita que las grasas puedan flotar y ser eliminadas, puedan flotar y ser eliminadas y a su vez, pues bueno, seguir el flujo normal del agua al tanque homogenizador, que entendería yo que también vendría a ser una, un tratamiento que ayude mucho más a eliminar este tema de las trampas, este tema de las grasas, Ah, ¿no? claro. Y por ejemplo, también en lo que es eficiencia de grasas, en la parte del tractor aerobio, ahí puede, o sea, también cumple una función para la eliminación de grasas o ya no. Porque, En el reactor ajá, aerobio, porque aquí, no, porque sí, no, así. el reactor,
¿Tu reactor aerobio funciona de pronto con aeradores o nomás es el contacto directo con la atmósfera? Es con agregado. Con aerador, entonces no, porque va a ocurrir una mezcla entre los sólidos, la materia orgánica que todavía aún llega y la grasa, se va a Ujú. mezclar. Va a pasar lo que estábamos mencionando aquí ahora, ¿no? Que la grasa va a tener un papel ahí como que de intrusor en la actividad metabólica de las bacterias aerobias. Y eso va a ir a repercutir en la formación de los lodos, que es lo que nosotros queremos. Al fin y al cabo, en toda planta, pues la formación de estos lodos me van a indicar a mí un tema de clarificación del agua. Y ya, entonces en este proceso del reactor aerobio, al momento de que me muestra la eficiencia del 80% más o menos, quiere decir que en este reactor aerobio no está dando prácticamente nada con las grasas. Puedo decir que no, el tema, ¿no? Primero, el problema principal, creería yo, el ver el tema de la eficiencia de la trama. Para mí, tener una mayor eficiencia en los siguientes procesos, ¿no? En el proceso en el tanque de homogenización y en el siguiente proceso que ya vendría a ser el reactor aerobio, ¿no? El reactor aerobio, ¿no? Siempre es bueno empezar desde el proceso un paso antes, evaluar esos posibles problemas que pueden existir en el paso anterior o en el proceso o en la etapa anterior y de ahí ver la etapa posterior. No, no nos podemos fijar en el problema que me puede estar dando el reactor aerobio cuando en realidad mi reactor aerobio puede que funcione de mejor manera si es que yo tengo una, una mejor operacionalidad en la trampa de grasas. Ya, listo, ingeniero, muchas gracias. Gracias a ti por las preguntas, por la interacción y por la atención, ¿no? Ingeniero, Bueno, alguien, dígame. cabe acotar también que el buen funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales depende es el pretratamiento que le demos a la entrada del caudal. De ahí parte, yo creo que sería el 90% de la buena funcionalidad del sistema. Estamos de acuerdo en esa afirmación. Justamente era lo que yo mencionaba, ¿no? Debemos siempre ver un paso antes, ¿no? Un paso antes, un paso antes, un paso antes, ¿no? Debemos estar un paso antes cuando queremos analizar las causas raíces que se pueden presentar en cada etapa del proceso. Es una muy buena acotación. Muchísimas gracias por la participación, ¿no? Bien, ¿alguien más tenga alguna otra pregunta, alguna otra experiencia que quiera manifestar? Tenemos todavía unos Inge, minutitos buenas más para noches. conversar. Hola, buenas noches. ¿Con quién Inge, tengo el buenas gusto? noches. Disculpe, con Victoria. Disculpe, Inge, una pregunta. O sea, hay las plantas de las pétalas grandes, pero hay otras pequeñas, por ejemplo, que solo tienen lo que es la rejilla delante, los tanques y MOB, y luego ya salen los lodos y creo que ya se van para allá. ¿Qué eficiencia o qué bueno, o sea, para el tratamiento de este sistema o no es eficiente esos sistemas? No, los sistemas, no podemos juzgar a un sistema como el que usted acaba de mencionar sin conocer el fin del vertido o la disposición final del agua, ni tampoco si no conocemos cuáles son las características previas que tiene. De pronto, bueno, yo he visto así plantas que funcionan muy bien con unos decantadores, solo lo que sí he visto es que, bueno, tienen una criba, esta criba así mismo tienen, yo creo que tengo algunas fotos ya, no sé si mañana les pueda presentar, de una planta, una mini planta que se encargaba de
tratar el agua residual de un centro de formación de unos policías acá en la ciudad de Manabí. Entonces, esta agua lo que hacía era, primero estaban las cribas y le habían hecho una forma de cribado tipo escalera, y en cada, como quien dice, en cada escalón estaba una rejilla, ¿ok? De ahí ingresaban directamente a un reactor anaerobio, ¿ok? En ese reactor anaerobio, pues era como era una fosa de cemento, ¿ok? Y de ahí a través de bombas sumergibles eh, bombeaban agua hacia un tanque circular y le inyectaban oxígeno. Una vez que inyectaban oxígeno, el tanque era así de forma circular, y el efluente, llamémoslo así, o la salida de este, era producida por unos orificios. Era un tanque de PVC, era un tanque de esos que se utilizan para almacenar agua en las casas, así. Solo que era grande, nada más. Era un tanque de PVC, y tenía unos tubos también de PVC que actuaban como difusores de oxígeno. ¿Ok? Entonces salía por la parte externa y llegaban a una tubería. Esa tubería, lo que hacían era que entraba el agua en contacto directo con unas pastillas de cloro. ¿Ok? Unas pastillas de cloro, y el agua después era llevada hacia una fuente, ¿ok? A través de bombas era llevada hacia una fuente, y el agua bajaba en forma de cascada, y era utilizada para regar lo que son el césped, regar lo que es la vegetación que había existente ahí. Resulta que esta planta la habían dejado abandonada porque no sabían cuál era el funcionamiento y no sabían si es que de verdad estaba funcionando bien. No, las cosas, las bombas, nada estaba prendido, pero el flujo del agua todavía seguía. Y entonces nosotros vimos alrededor que había mucha vegetación, demasiada vegetación. Entonces, cuando prendimos una bomba, y justamente la bomba que prendimos era la bomba de la cascada, vimos cómo salía el agua y veíamos que la planta tenía una eficiencia buena, una eficiencia con una calidad de agua que de verdad no pareciera que fuera residual. ¿Ok? Entonces no podemos juzgar el tratamiento, no podemos juzgar los pasos, no podemos juzgar el que sí o sí debe ser el tratamiento primario, secundario, terciario, y si yo no cumplo esos tratamientos, pues obviamente no voy a tener una calidad de agua buena, ¿no? Va a depender mucho siempre de la caracterización que tengamos y con qué fin vaya a ser destinado, ¿no? Esta agua que yo les digo, pues el fin era el reguío de las plantas, ¿no? La recreación y todo esto. No era eh, un agua que iba a ser, dispuesta para un lago que conlleve muchos más metros de canal, y que más abajo sea utilizada para las personas, no, era únicamente solo para el reguío de las plantas, nada más. Entonces no podemos dar juicios del tratamiento ideal, ¿no? Porque para eso estamos en estas capacitaciones, para eso estamos preparándonos, para eso estamos aprendiendo cada día más, para eso se están inventando nuevas tecnologías, nuevos equipos de tratamiento. Para eso todos los que estamos aquí presentes nos nutrimos de las experiencias, tanto de la que yo he logrado tener como de las que ustedes tienen también, eh, para dar soluciones prácticas a las necesidades de la
población, a las necesidades de la población y a las necesidades de vicios o nuestros requerimientos, ¿no? De pronto me alargué un poco con la respuesta, pero bueno, espero que haya sido de tu agrado. Me parece que fue victoria, Sí, ¿verdad? sí, otra preguntita, disculpen. Bueno, o sea, yo sé que, no sé si es que pasan 15 días, tiene que mantenerse el agua en los tanques inmóviles y luego deben ser abiertos las llaves, las compuertas. O sea, no sé si es ese tiempo que debe ser o se debe tener más tiempo para que haga el tratamiento adentro de los tanques o cómo es. No te puedo dar, no te mentiría si te digo sí o te digo no, porque el diseño de un tanque siempre va a estar en función del caudal de agua que tú quieras tratar o del caudal de la población a la que quieras tratar, ¿no? Entonces no podría decirte. Incluso en la imagen que nosotros, en el video que vimos anteriormente, en la planta de tratamiento de aguas residuales, el tiempo de retención del agua era como de 2 días, 3 días, y en la última laguna creo que era un poco más, no me acuerdo muy bien. Entonces te mentiría si yo te digo eso, ¿no? Entonces, no quiero caer en ese pecadito de decirte sí, sí se tiene que hacer así. Entonces, O tú ¿cómo de se...? pronto sabes que así se hace. No, no, es que, bueno, ellos dicen que se supone que así les habían dicho, entonces, pero no sé cómo se sabría qué tiempo debe mantenerse el agua en los tanques IMO para que luego deban hacer abrir las compuertas y se salga el agua. O sea, eso no sé, o cómo se hace el estudio para los tiempos de esos de Para los, retención. para los tiempos de retención, claro, sí, para los tiempos de retención se hace dependiendo de los diseños que se vayan a hacer, las medidas que tengan la medida que tenga el tanque, la capacidad que tenga el tanque, la dimensión que tenga el tanque, si el tanque es de forma circular, si el tanque lo hacen de manera rectangular o de forma cónica. Ese va a ser el tiempo, de pronto ese es el tiempo que ellos le dijeron que tenían que almacenar el agua ahí y de ahí abrir las llaves para poder seguir con el tratamiento, ¿no? O sea, sí, claro, porque bueno, yo lo que he visto es, o sea, tienen el privado, igual luego entran en la trampa grasa y luego entran a los tanques IMO. Y al lado tienen como unas plantitas que tienen así una tubería donde sale el agua, porque creo que las plantas también hacen de hacer un tratamiento. Sí, Entonces las ya luego plantas de eso hacen ya se abren un tema de nitrificación del agua. Eso, exacto. Entonces eso quería saber, porque como se dice a veces, tenerle más tiempo o menos tiempo también es malo. Entonces por eso había, ¿cuál es el tiempo correcto que se debería, o sea, como que tenerles en ese momento ahí el agua en los tanques? Así es. Bueno, chicos, hemos culminado por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta charla. Les agradezco. No sé si el ingeniero Rodrigo tiene algo más que acotar. Me parece que no. Pues bien, chicos, entonces nos vemos mañana. Me olvidé del planteamiento que les iba a hacer. Bueno, ya mañana lo conversaremos. En resumidas cuentas, ¿qué pasa si yo una planta de agua residual en una empresa que se dedica a hacer los análisis de aguas residuales, ¿ok? De diferentes plantas? ¿Qué planteamiento nos hacemos ahí? Sería bueno tener una red unitaria o una red separativa, en primer caso. ¿Qué tipo de tratamientos podríamos dar? De pronto, la, por el procesamiento, por el funcionamiento, ¿ok? Eh, Valdría que
tengamos tratamiento primario, secundario, terciario, o que de estas aguas, ¿ok? O un plan de estabilización de estas aguas en relación al pH, debido a que en un laboratorio pues utilizamos una cantidad considerable de compuestos químicos, sean ácidos, sean básicos, ¿ok? ¿Qué medidas debe tomar el laboratorio para poder eliminar estos eh, líquidos, llamémoslos así, estos líquidos peligrosos, ¿ok? Y ¿qué posible tratamiento le podemos dar, no? Hablemos de que es un laboratorio, llamémoslo así, pequeño, con un caudal no muy grande, ¿ok? Podemos mencionar, qué sé yo, que será unos 500 litros al día, si acaso, ¿no? Eso queda pendiente, ¿no? Mañana conversaremos. ¿Qué medidas, qué propuestas podrían ustedes plantear? ¿Qué harían, no? Ahí les queda el planteamiento, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una muy buena noche. Pasen bien y cuídense, ¿no? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.